Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Semana de Champions, semana que empiezo como siempre hablando con Josema Abed. Josema, amigo, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Adrián, muy buenas. Una semana de Champions que es cierto que nos trae partidos a priori quizás no tan interesante hablando de los conjuntos españoles. Es cierto sobre todo el Atlético de Madrid, que tiene una salida complicada a Turquía, y un Athletic Club que se juega el pase porque tiene que ganar sus encuentros que les quedan, pero partido sencillo a priori para el Real Madrid a pesar del mal momento, y lo mismo para el Barça a pesar de jugar fuera de casa. El Villarreal ya sabemos que está completamente fuera de esta Champions, no sé si de manera matemática, pero ya con 7 puntos ganando los 2 partidos que le quedan no le daría. ¿Por dónde tiramos, por lo tanto, Josema? Bueno, hay bastantes partidos interesantes, quedará todo para la última jornada. Por ejemplo, el Athletic estuvo haciendo cábalas y es muy posible que con 9 puntos se entre, o sea, la probabilidad de entrar con 9 puntos es muy alta, entonces incluso, aunque parezca difícil ahora, si empata en Atalanta, es posible que quede la situación que ganando en casa en San Mamés al Sporting se meta, hay que tenerlo en cuenta también. Y después también tenemos que mirar el Barça, cómo queda la situación para la última jornada, porque es posible que incluso ganando los 2 no le llegue, o sí. O de cuántos goles tiene que ganar en la última. O sea, Claro. va a quedar muy interesante, muy abierto. Y en esa línea, bueno, voy a dejar una combinada de favoritos. Hay que decir que la cuota ya bajó un poco, pero todavía me gusta. Todavía creo que es aprovechable y que aún va a bajar más. Son 3 victorias de 3 equipos muy favoritos que deberían de ganar. Uno es el Barça en casa del Slavia de Praga. Está, bueno, por 1,35 así, y viendo el buen nivel que está mostrando el Barça, pese a perder en San Sebastián, que hizo un partidazo, y lo que vi del Slavia y demás, y que el Barça necesita ganar sí o sí para mantener opciones de primero, me parecería muy raro que se le escapase este partido ya con su mejor 11, la verdad. Y después lo uno con 2 bunkers que deben de ser segurísimos. Uno es Chelsea con Pafos, que el Chelsea tiene que ganar además en la situación que está, para seguir aspirando a esos 8 primeros, tiene 10 puntos, deben ser 3 puntos seguros. Y el otro es Bayern de Múnich con el San Gilloa, que ganando también ya sería top 8 y bueno, y podría ya olvidarse la Champions hasta después de los playoffs. Y además que el Bayern está en un momento de forma increíble, goleando, ganando todos muy fácil. Bueno, esa combinada da por encima de 1,70 todavía, llegó a dar 1,80, y yo creo que va a acabar igual por 1,60. Yo creo que va a seguir bajando porque son, como digo, 3 victorias que a priori muy asequibles. Bueno, Bayern Múnich y Chelsea sobre todo. Barça es más difícil porque es fuera, pero la sensación que da es que va a ganar porque la verdad que viene a un nivel altísimo, y el Slavia es que no nos dijo gran cosa en esta Champions, no creo que vaya ahora a hacer muchísimo en este partido. Y como digo, más de 1,70 por esos 3 partidos me gusta. Creo que es una combinada a priori difícil de que se tuerza, ¿no? Estoy bastante de acuerdo porque, lo primero, el Bayern lucha por esos 2 primeros puestos, que ya sabemos que da preferencia a la hora de las eliminatorias, de jugar los partidos siempre en casa. El Arsenal ahora mismo es el que va primero, que no ha perdido ningún encuentro. El Bayern, que perdió tan solo uno. Y luego el Chelsea, como tú bien dices al respecto del Barça, es lo mismo, la misma situación que el Barça, son 10 puntos si quiere entrar en el top 8, así que la victoria contra el Pafos debería ser, aparte de necesaria, obligatoria.
Y lo mismo para el Barça, que es que al final, si tiene alguna oportunidad, es intentar golear al máximo al Slavia de Praga. Y como tú bien dices, viendo el partido de la Real, vamos a ver si los goles que no le entraron le entran en ese partido de Champions. Así que vamos a estar muy atentos a la jornada del miércoles, que precisamente tenemos los 3 encuentros que nos dice Josema, los 3 a las 9 de la noche. Así que lo podemos seguir los tres a la vez. Sí, sí, son los 3 del miércoles, o sea que hay margen para quien lo escuche si sigue teniendo la cuota por encima de 1,70 o aproximadamente. Creo que es una buena opción. Y luego con respecto al resto de partidos, hay que decir que hay alguno también que puede tener su interés en apuestas. Por ejemplo, el Brujas juega en casa del Kairat Almaty, que bueno, no puede jugar en su campo por el clima, por el frío todavía. Y el Brujas todavía mantiene opciones si gana, y es un partido que el Brujas debería de ganar al Kairat Almaty. Y bueno, está cercano a 1,60, creo que es una cuota que puede ser interesante también, por dejar algo más, alguna pista más de cómo veo la jornada. Y después, por acabar, comentar que me llama la atención el favoritismo del Dortmund en casa del Tottenham. Digo porque, pese a que el Tottenham no ande bien en la Premier, siempre los equipos Premier hoy en día están valoradísimos, y verlos que no sean favorito en casa contra un equipo que no es top, 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 bueno, a mí me llamó la atención ese favoritismo del Dortmund en casa del Tottenham en este momento. Vamos a verlo y disfrutaremos, por supuesto, de ese encuentro. Vamos a ver si las cuotas tienen razón o no en ese aspecto. Josema, hablamos la semana que viene y comentaremos, por supuesto, esta pedazo de combinada de Champions. Un abrazo, amigo. Perfecto, Adrián, un abrazo. Hay que hablar con José Arria, el presentador de la Winaneta, el conductor presentador de la Winaneta. ¿Qué tal estás, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián, y qué tal a todos los amigos que nos escucháis todas las semanas. Pues bien, estoy contento, estoy feliz mirando al cielo estrellado de París. Es bonito, es bonito. A veces ponerse a reflexionar como con música de fondo de Master and Commander, tío, pensando en la vida. Mola mucho, tío. En concreto esa banda sonora, además. Sí, Joder, peliculón. O sea, para todo aquel que no lo haya visto, estáis perdiendo el tiempo. Tenéis que ir a ver Master and Commander. Hay muchas pelis que hay que ver a lo largo de nuestra vida, así que la realidad es que no tenemos tiempo, podríamos decir, para verlas todas, pero lo que sí que vimos en el día de ayer es del tema que vamos a hablar hoy, monopolizando nuestra conversación, la Copa África. La Copa África... ¿Por dónde quieres que empiece? Yo solo voy a decir, voy a decir varias cosas, pero la principal que quiero decir es la situación más surrealista que yo he visto en un terreno de juego. Me pareció un atraco a mano armada lo que se perpetró para dar la victoria a Marruecos. No se dio. Un gol anulado inexistente, una falta que le pitan a Raf y un penalti que, vamos, es de los penaltis más surrealistas que yo haya podido ver. Encima lo hace todavía más llamativo que el árbitro no lo pite y que le llame el VAR, que viendo la pantalla en teoría tendría que estar más seguro de tomar una decisión. Senegal se quiere ir del partido, no se va por Sadio Mané. Llega Brahim, lo tira Loparenca y lo falla, y en la prórroga pierde Marruecos. ¿Qué guión, hablando de películas, quién ha escrito este guión y quién la ha dirigido? Bueno, pues yo creo que uno de los guionistas de Stranger Things, que al acabar la última temporada se hizo un Charles Bukowski, se hinchó a whisky y dijo, ¿qué os parece? ¿Qué os parece como esto? Voy a empezarte con mi primer titular. Me parece el mejor marketing para la Copa Africana. Es decir, para todos aquellos que somos panenquitas, si es que nos podemos considerar así, pero todos aquellos que nos gusta el fútbol y que dices, coño, es una final de una Copa Africana, voy a verlo, por lo menos esto será entretenido. Te juro que el foco ha estado en todo el mundo ahora mismo. Total. Y creo que no hay mejor marketing para la Copa Africana para diciendo, coño, que ellos juegan a fútbol también. Sí, y tenéis que verlo, es recomendable. Es verdad, no te veas un Tanzania-Zimbabue porque te puedes morir, pero creo que es el primero de todo, el primero.
Segundo de todo, yo desde aquí estoy contigo. O sea, yo lo siento y abrazo a todos nuestros amigos marroquíes, que cada vez el mestizaje entre culturas hispano-marroquí está siendo cada vez mayor, convivimos con ellos, etcétera. Pero desde aquí me alegro porque es que fue una copa hecha para ellos. Era un juguete para yo lo digo con todo mi respeto, un marketing para revalidar a una selección que sí, que lo hace muy bien, pero que realmente en un mundial se encerró como un Getafe, al Getafe lo insultamos, a Marruecos lo aplaudimos, y aquí que lo tenía todo escrito, una odisea para acabar culminando con la obra magna de Miguel Ángelo, que era el Panenka de Brahim, se destruyó en última instancia. Entonces, personalmente, para mí es eso. Juegan bien, ¿eh? Primero punto, son jugadores reconocibles, son jugadorazos. Más de alguno lo ficharíamos para el FIFA, incluso no nos vendría mal para nuestros equipos, pero sí que es cierto que para mí no es la mejor selección. O sea, yo sigo apostando por Nigeria, incluso Senegal plasmó un partido bastante interesante ayer. Entonces, para mí personalmente era una historia escrita. Ya le pasó a otros escritores que intentaron construir su propio imperio a través de invitar a sus amigos. Véase Brasil 2014, véase la Eurocopa de Europa, que eso me pareció otra aberración tremenda. Que terminásemos después del Brexit acabando jugando en Wembley, vacío, y perdió Inglaterra, que eso me gustó mucho. Pero ya más de una vez se ha visto que no tienes por qué monopolizarlo porque la historia suele dar sartenazos. Entonces, desde ese punto de vista. Pero yo te quiero recordar una cosa, Adrián. A ver. No es la primera vez que un equipo o no se ha presentado o ha dejado de jugar una competición. Creo, corrígeme porque vosotros sabéis mucho más de fútbol que yo, ¿fue el Racing de Santander contra la Real Sociedad que dejaron de jugar un partido en la Copa del Rey? ¿En qué año? Me suena algo de la Copa del Rey, ¿eh? No recuerdo ahora si era el Racing o no, pero sí que me suena algo de la Copa del Rey, pero ahora mismo la verdad que no tengo la data. Pues ya en su momento ocurrió y en ese momento todo el mundo aplaudió completamente a que de repente, no me acuerdo que, ojalá, creo que era el Racing, todo el mundo aplaudió que el equipo pequeño, debido a la situación, hicieron una especie como de huelga, se dejaron ganar, creo que era por la Real Sociedad, para demostrar que estaban mal económicamente y demás. Todo el mundo aplaudió la situación, pero ¿por qué todo el mundo ahora mismo, o gran parte de la sociedad, dice, es antideportivo, te la comes, etcétera? ¿Por qué? Yo estoy cansado de los abusos deportivos en muchas ocasiones. Y a mí estoy de acuerdo contigo. La final, bueno, a ver, el penalti, el 50% de veces lo puedes pitar, igual que el 80% de veces no, porque hay agarrones en todas las áreas. La falta a Kraft no es falta. Y toda la historia esgrimida por Marruecos, que ha pasado de ronda en ronda haciéndolo bien, pero ha habido momentos en los que dices, tú, tengo mis dudas de cómo han pasado. Que lo han pasado bien, pero estaba escrito como un guión bastante sencillo. Entonces, para mí creo que ha sido una dulce derrota que todo el mundo esperaba. Sí, lo sigo, sí. Para mí creo que todo el mundo, o sea, toda historia, en toda buena historia, como aprendiz yo de guiones, en toda buena historia, el villano tiene que caer al final con la mirada triste, dándose cuenta que ni con todo el oro del mundo puedes ganar a en este caso suele ser en las películas de Disney a la actriz principal, pero no por todo lo del mundo puede ganarte tus sueños, sino que al final el mundo se mueve a través de la justicia. Y para mí está muy bien. Y fíjate, yo creo que Marcelo Bielsa ayer tuvo que borrar el tuit ese de no aplaudan, porque no intenten ir por los malos caminos, porque no es un buen proceso, el fútbol es injusto. Pues ayer lo fue. Y lo de Brahim, tío, me da mucha pena porque me encanta como jugador, me encanta como futbolista. Ojalá, me da rabia que haya elegido a Marruecos, sus egos tendrá, pero desgraciadamente no creo que la selección o los aficionados marroquíes, ellos lo entenderán más. Yo no soy marroquí, yo hablo como de los míos, yo como si fuera de los míos, como si yo fuera marroquí. Pero yo creo que realmente mucha gente lo va a criticar, lo va a vilipendiar después del tremendo copazo africano que se ha cascado el jodido, siendo la base principal, fallando ese penalti. Pero es que era el gol. Todo es perfecto, pero es que ese era el gol. Es que, era el gol. Efectivamente, y además eras bota de oro. Es que yo de verdad considero que no hace falta hacer un Panenka. Es que solo lo tenías que haber metido. Luego se ha hablado, por supuesto, de que estaba todo pactado, de que si no, no volvían al terreno de juego, cosa que no me creo, porque además Brahim ha salido en sus redes sociales a expresar pues su responsabilidad máxima por fallar ese penalti. Entonces, es que lo tenía todo. Si es que era el Mundial, era la Copa, perfecta para él, se podía haber reivindicado su figura y ser importante en el Real Madrid ahora con Arbeloa. La verdad que lo tenía todo y esto para mí, es mi opinión, yo no sé qué opinas tú, le cambia la carrera.
Tú sabes la frase esa mítica de el silencio invadió las casas de Italia. Roberto Baggio, Mundial 94, tiene un penalti decisivo. Pues el silencio invadió los apartamentos de Marrakech. Que, bueno, realmente el silencio no, los abucheos hacia el hispano-marroquí invadieron los apartamentos de Marrakech. Pues yo creo que era eso. Para mí creo que sí que le cambia completamente la historia, o mucho tiene que reincidir él para poder... Además es que luego Wally Regragui sale con todo su papo diciendo el tío, no, es que lo de Senegal le ha hecho que se... Pero si estaba sonriendo antes de coger el penalti, porque él sabía, es que era el gol. O sea, y me jode porque desgraciadamente el miedo se apodera de mi cuerpo, y si yo fallo la oportunidad de mi vida, Adrián, porque creo que él la falló. O sea, más allá de todo ello, creo que la carrera de Brahim espero que sea exitosa porque a priori me parece un chaval súper majo y súper humilde, súper buena gente, o sea, me lo aparenta. No lo conozco su vida como fuera, pero bueno, me lo aparenta. Y dos, me parece un tío con un talento tremendo. Pero me da rabia y me da miedo porque me puedo ver reflejado en él a nivel de, ¿y si yo fallo esa oportunidad? Yo le habría reventado un puntapié que luego pillo un podólogo, uno para mí y otro para la pelota, a quitarle mi uña. Le reviento los dientes a Eduard Mendy, le pido luego perdón, pero un balonazo se lleva, por lo menos. La paras con dolor. Claro. Pero claro, es que es eso, complicado, tío. Además es que en esa situación los nervios quizás invadan tu cuerpo y tú decides tirar un Panenka. Es que de verdad que es una situación nunca vista y que el portero encima se quede en el medio intuyendo que eso pueda suceder. La verdad que vuelvo a repetir, un guión, como ha dicho Josejo, quizás de los hermanos que han hecho Stranger Things, pero la realidad es lo que sucedió ayer en la Copa África y es una pena que se acabe después de todas las imágenes que nos ha dado. Por cierto, para acabar, Josejo, y con esto ya acabo, mera opinión de ese empate del Zaragoza. Brahim, vente al Zaragoza, te quiero. A ver, pues a mí el Zaragoza, pues yo lo siento, pero igual que para Brahim no me parece que es la misma importancia, pero este era el partido. Después de ganar al líder, después de estar a igualar casi los puntos que te pueden sacar de la zona de descenso, después de la remontada que se está pegando don Rubén Sellés, con todos mis respetos a todos los equipos con los que se va a enfrentar mi Real Zaragoza, pero estos partidos no los puedes perdonar, tienes que morderte el campo. El gol que mete Pola Cucú, o sea, básicamente es un gol donde no hay defensa de la Real Sociedad B y es el primer tiro a puerta. Pero ¿cómo puede ser que unos chavalicos estén dominando todo el partido en tu casa después de ganarle todo al líder? Mucha gente va a decirme que es lo de la Liga Hipertensiones y todo eso, pero la realidad de todo esto es que estos son los partidos, como el Valencia sí que hizo los deberes ante el Getafe, donde tienes que rematar a tu rival para sentenciarlo por el golaverás, por la moralidad y por la fecha. Entonces, para mí, es un partido que te deja, pues bueno, muy inquieto, pues porque has empatado, no has perdido, pero este era un partido para ganarlo, con todos mis respetos al filial de la Real Sociedad B, más allá de todos los que piensen de los filiales o no. Este era un partido en el que el Zaragoza tenía que revalidarse y además es que, vamos, esta semana juega contra el Castellón el Zaragoza y yo le pienso meter el monedero entero, porque vamos, digo, se nos da bien contra los grandes porque nos encerramos atrás, jugamos bien, sabemos manejar el balón a las contras, etcétera, pero contra los que son los que te juegan de tú a tú o los que te dejan jugar, nos hemos quedado sin ideas. Y ya perdimos puntos también contra el Cádiz, así, que era un empate, incluso Cuadro tuvo la victoria. No sé, creo que todavía queda un poco más para el proyecto de Rubén Sellés y yo creo que nos salvamos porque lo estoy viendo, que es que a partir de ahora nos van a perdonar muchos puntos los de arriba. El problema es que nosotros no los perdonemos. Esa es la realidad. Veremos a ver lo que hace el Zaragoza. Hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo para ti, Adrián. Apuesta con responsabilidad. Gracias. Siempre mola el tenis, pero cuando hay un gran slam, cuando hay un gran torneo del circuito y además acabamos de empezar, lo vamos a coger con muchísimas ganas, ese Open de Australia. Saludo ya a Sergi Tenis, amigo, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas noches. Pues aquí metidos absolutamente de lleno en la primera
gran cita de la temporada que nos está llevando pues a las primeras jornadas que ya sabemos de los Grand Slam son absolutamente intensas, pues momentos en los que tenemos 9, 10 partidos en el mismo momento, son jornadas que bueno, para los que amamos este deporte, pues bueno, son absolutamente apasionantes, sobre todo pues en las 2, 3 primeras rondas. Efectivamente, la verdad que estamos viviendo un inicio de el Open de Australia bastante emocionante. Vimos ese primer partido de Carlitos Alcaraz, esa primera ronda frente a Walton, el australiano. Coméntame un poquito cómo han iniciado esas cabezas de series, que de momento creo que ninguna sorpresa, ¿no?, de cabeza de serie como tal. No, de momento, pues a 5 sets, pues el margen para la sorpresa Eso pues es más complicado, y a no ser que haya algún tipo de percance físico, como vimos con el italiano Coboli o como el canadiense Felix Auger, que los dos pues saltaron a la pista sin estar en condiciones, y esta es otra. Ya puede ser cabeza de serie y ser quien quieras, que si saltas a la pista sin estar al 100%, jugando a 5 sets en condiciones de calor, pues pocos lo pueden resistir, y de ahí, pues bueno, pueden ser las mayores sorpresas que hemos tenido en estas 2 primeras jornadas. A partir de aquí, la sensación... Sí, perdona, te corté. No, me decías de las primeras sensaciones de Alcaraz fueron muy, pero que muy positivas, pero también hay que cogerlas de que se enfrentaba a un rival de perfil que diría yo más que dudoso, un tenista pues que está pues más o menos a nivel Challenger, alguna fase previa a ATP, que no tiene resultados destacados, que sí que jugaba en su país, pero que tampoco es una máxima referencia. En el próximo partido también se enfrenta a un rival inferior, pero sí que es mucho más habitual del circuito ATP, el alemán Hanfmann, y ahí ya podremos tomar pues más nota de cómo llega realmente el tenista español a esta cita. Precisamente es una de las cosas que te quería preguntar. Hay 2 cosas que te quiero preguntar precisamente de ese Open de Australia y de ese inicio. Centrándonos en Carlitos Alcaraz, como tú bien dices, es verdad que no es una vara de medir ni mucho menos esta primera ronda, pero y a mí me dio la sensación, físicamente parece que Carlitos Alcaraz ha llegado muy bien a este Open de Australia. Sí, en otras ocasiones pues veíamos que llegaba a este inicio de año muy corto de preparación, pues también es lógico porque su prioridad pues estaba en llegar a un pico de forma cuando llegue Roland Garros, cuando llegue Wimbledon, y intentar alargarlo hasta el US Open. Este año ya comentó que su prioridad era intentar luchar aquí por el título en Australia, nunca ha llegado a la final, y parece que sí, que no eran solo palabras, que realmente lo ha preparado muy bien. Veremos esto también cómo afecta a la preparación de los otros torneos, porque a no ser que seas Novak Djokovic o un Rafa Nadal o un Roger Federer, es complicado ver un tenista que esté al máximo nivel en los 4 Grand Slams, pero Alcaraz ha decidido que en este 2026 quería priorizar a Australia, y de momento parece que sí que ha trabajado y llegan pues con buenas sensaciones. Y la segunda pregunta que te quería hacer es si en este torneo hay mucha diferencia entre jugar por la mañana a por la noche, por 2 cuestiones. La primera, hemos visto, como tú bien dices, algunas lesiones, sobre todo calambres en alguna tenista y Aliassime, etc, que no han podido competir sus encuentros hasta el final. Y luego, si no me equivoco, creo que ha sido Raducanu, la tenista que muchas veces se ha hablado y que ha jugado algún dobles con Carlitos Alcaraz, que ella lo que prefería era no jugar en el turno de la noche. No sé si hay mucha diferencia entre jugar por la mañana o por la noche allí en Australia. Sí, evidentemente, sobre todo por la temperatura es lo que lo diferencia más. La superficie es la misma, siempre juegan sin cerrar el techo, porque hay otros torneos que en la sesión nocturna cierran el techo y entonces sí que lo varía todo, pero evidentemente no es lo mismo jugar a más de 30 grados o jugar a 20. Pues jugar a partidos de 4 o 5 horas en horario de máximo calor, pues hay que tenerlo muy en cuenta, para algunos pues que sabemos que están condenados a sufrir, que son habituales de los calambres y que ya sabemos que son muy poco fiables. En cambio, este mismo tenista le metes en un partido nocturno y dices, pues sí, pues aquí puedo confiar en él. Hay mucha diferencia, más en este aspecto que no en el otro. En el otro, pues bueno, la velocidad de la bola variará ligeramente, pero eso pues afectará a los dos y tampoco será nada trascendental. Vamos con los españoles, si te parece, resumir un poquito los que tenemos en el cuadro. Oye, es que además nos ha dejado para mí una de las imágenes de la jornada, Sergi, ese grito que le ha pegado Jaume Munar a un aficionado que no se callaba, y además Munar en ese momento iba perdiendo el encuentro. Finalmente lo ha remontado. Hablábamos de la dureza de la temperatura, pues ha llegado a 5 sets, lo ha levantado finalmente Munar. ¿Qué más españoles tenemos en el circuito ahora mismo vivos? Tenemos a Alejandro Davidovich, pero el español pues nunca tiene un cuadro fácil, lo hemos comentado en muchas ocasiones, y aquí pues tiene un cuadro que si lo miramos es terrible.
Ahora le espera Opelka y es que en las siguientes rondas podría enfrentar con Tommy Paul y luego con Alcaraz. Vamos, lo peor de lo peor que le podría tocar dentro de las opciones que tenía, porque él es cabeza de serie. Pues le ha tocado pues las peores opciones posibles. Llega en un muy buen momento, pero claro, es que ya incluso ante Opelka sabemos cómo es el americano, le va a bombardear constantemente, no le va a dar ningún tipo de ritmo. Si Alejandro tiene unos terribles altibajos o desconexiones, es que ya se va a despedir del set y entonces su cabeza empezará a hablar y se puede ir del partido. ¿Es superior tenísticamente? Infinitamente. Su cuota absolutamente reducida y no tiene ningún valor, pues por el rival que tiene delante, que le puede llevar a varios tiebreaks, y ahí hay que estar muy fino, hay que estar muy concentrado, y precisamente en ese aspecto es donde el español pues va más faltado. Y respecto a la jornada siguiente, esta jornada en este caso que tenemos pendiente para el día de mañana, si no me equivoco, Carlitos, mañana no juega el miércoles, ¿no? ¿Tiene 2 días de descanso? Sí, porque han decidido, pues anteriormente se disputaba la primera ronda en 2 jornadas, pero han decidido ya hace un par de años o 3 de empezar el domingo. ¿Por qué? Pues porque así tienen un día más de venta masiva de entradas, es un domingo, hay mucho más ambiente y la primera ronda pues la pasan en 3 días. Los tenistas que juegan el domingo, que es una jornada mucho más reducida que el resto, pues tienen esta ventaja de que tienen 2 días de descanso y no vuelven a jugar pues hasta el miércoles. El miércoles juega la parte de Alcaraz, el jueves la parte de Jannik Sinner. ¿Qué destacamos del día de mañana? Ahí, pues bueno, en segunda ronda ya no tenemos ahí tantos partidos que decimos. En primera ronda entramos a muchos, porque la verdad, hay tenistas pues, que llegaban en muy malas condiciones, lo sabíamos y hemos intentado aprovecharlo. Pero en segunda, pues ya los que no estaban tan bien han ido cayendo y las cuotas que nos marcan las bookies son, pues en la mayoría de los partidos, si te fijas, son cuotas muy, muy, muy bajas. Eso siempre pasa en la segunda ronda porque ya se enfrentan cabezas de serie contra tenistas que no lo son. En la primera, pues tenemos ahora enfrentamientos entre tenistas que no son cabezas de serie. ¿Qué tenemos de partidos interesantes? Pues bueno, yo destacaría el Jaume Munar contra Casper Ruud, un partido muy atractivo, un partido perdón, que si el español no se muestra mucho más concentrado, pues va a sufrir, porque Ruud está en un momento, pues podríamos decir dudoso, pero en la primera ronda ha convencido plenamente, todo lo contrario del tenista balear, que ya hemos comentado con el grito que ha pegado cuando estaba ya absolutamente fuera del partido, ha salvado un match ball, ha visto cómo su rival sacaba en 2 ocasiones para ganarle el partido. Ante un top como Casper Ruud necesitará mucho más y si no lo hace, pues la victoria de Ruud debería ser clara porque el tenista noruego sí que está mostrándose pues muy sólido, sobre todo en su gran victoria ante Thomas Bellucci. Pues destacamos ese partido de Jaume Munar y le deseamos suerte, por supuesto. Repasando ya a Carlitos Alcaraz, mañana que disputa Sinner su encuentro de primera ronda, como bien decía Sergi. Estaremos muy atentos a lo que sucede la semana y la semana que viene ya te voy a pedir favoritos, que ya estará todo mucho más resuelto y esas primeras rondas habrá eliminado a muchos tenistas. Un abrazo, Sergi, hablamos la semana que viene. Un saludo, hasta la próxima. No me cansaré de decirlo, son los mejores. Con esto acabamos el programa del día de hoy, acompañado como siempre de la mejor casa de apuestas de Winamax. Siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Chao, chao!